incluso hasta la democracia cristiana, digamos. ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? Partamos con Sergio. Un presidente hace lo que puede, no lo que quiere. El poder está bastante más distribuido en las democracias actuales. Por lo tanto, él va a tener que moverse a una forma socialdemócrata para darle gobernabilidad a Chile. ¿Y qué pasa ahí, según tú, que dijiste que no? ¿Qué pasa con los aliados directos, que es el Partido Comunista? Este es el presidente del Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, si se mueve hacia la socialdemocracia, como dice, que yo comparto la opinión de él, porque su votación no le alcanzaba solamente sin la centroizquierda. Si él se mueve, ¿qué va a pasar, según tú, con el Partido Comunista, que ha dicho no se puede mover ni un milímetro del programa y vamos a estar observando? A ver, tiene una situación muy difícil porque ciertamente tiene que tener una fortaleza muy grande para poder golpearles la mesa. Son, de acuerdo, un 5% del Partido Comunista, pero roncan como si fuesen mucho más que eso. Y lo van a intentar pautear. No tiene tampoco la experiencia y podríamos decir la templanza en el cuerpo, porque eso lo da la edad. No necesito conocerlo mayormente para entender que aún le falta templanza en la vida. Y por lo tanto creo que es difícil que tenga la fortaleza para realmente él... Yo creo que él entiende que es necesario hacer acuerdo y moverse hacia el centro, pero creo que no va a poder hacer eso y creo que va a estar muy difícil porque está como entre la espada y la pared, porque si él se mueve hacia el centro va a generar enemigos en el otro lado que ya han hecho algunas amenazas menores pero están sobre la mesa, pero que evidentemente lo van a intentar hacer de que, y entendamos que su espíritu en lo interno es de ese mundo hacia la izquierda. Por lo tanto, entre lo que tiene razón Sergio, no va a poder hacer lo que quiere hacer, a menos que se presenten las oportunidades y pueda hacerlo, porque él tiene ese sueño bien de izquierda que parte de una idea que hay que hacer realidad, cueste lo que cueste. Te voy a hacer otra pregunta a ti antes de dar la palabra a Sergio, y como historiadora, porque ¿son legítimos los miedos con respecto al Partido Comunista de Chile? Porque cuando tú dices, oye, mira, los comunistas en el mundo son los que más violacionan los derechos humanos, son los que han coartado todas las libertades, son los que han llevado a los países a la miseria. Desde el punto de vista histórico, el Partido Comunista chileno es distinto a los demás partidos comunistas, porque pareciera ser que en Chile fueron los más respetuosos con el gobierno de Michelle Bachelet, fueron los más alineados con Salvador Allende, no eran los más de izquierda, era el Partido Socialista que le hacía más ruido a Salvador Allende que el Partido Comunista. Tú fuiste parte de ese gobierno, o sea, puedes corroborar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿es distinto el Partido Comunista chileno al resto de los partidos comunistas? Para entender el comunismo hay que entender que es un partido internacional. Y como partido internacional, el concepto, incluso desde 1848, Manifiesto Comunista termina, Obreros del Mundo Unidos. Entonces, pensar de que no son de alguna manera dogmáticos y que no se acoplan a las decisiones extranjeras es no entender lo que es el comunismo y lo que ha sido el comunismo siempre. Son muy ordenados y ciertamente juegan distintos roles en distintos momentos. Y sí, tienen la capacidad de proyectar a futuro, cosa que muchos otros partidos no lo tienen. Ellos están dispuestos a trabajar de poquito, de poquito, de poquito, pensando en 20 años más. La mayoría de los políticos piensa con suerte en la elección de mañana. Sergio, ¿comparte un poco la opinión de Magdalena? A ver, yo diría primero la experiencia chilena. Yo he sido miembro de 2 gobiernos con el Partido Comunista. En el gobierno de Allende y en el gobierno de la nueva mayoría, sin ocupar un cargo alto en ese gobierno, pero vinculado. Y el Partido Comunista, cuando se compromete, cumple. Primera observación que hago. Segundo, el Partido Comunista en el caso de Allende fue, como tú mismo dijiste, un factor de ordenamiento. Luego, el Partido Comunista es bastante pragmático. Sí. Tiene largos años y sabe cómo las cosas se pueden manejar. De manera que no tengo temor a que sea un factor de destrucción de la institucionalidad, porque
es el que más sufrió en dictadura. Si hay algún partido que mataron más gente son los comunistas. Entonces cuando dicen son violentos y cometen crímenes, bueno, yo me pregunto, pero si los crímenes se los hicieron contra ellos. Entonces tengo una opinión distinta respecto al Partido Comunista. Eso en lo chileno. Aun cuando creo que el de hoy es distinto que los que había en un tiempo atrás. Y eso podemos analizarlo enseguida. Lo segundo importante es que una cosa son los partidos comunistas con la existencia de la Unión Soviética, que era un centro el cual articula un poder mundial, y otras cosas son los partidos comunistas en el mundo, pero en general en América Latina o en Occidente hoy. Son completamente distintos. Hoy día prácticamente no hay ningún partido... Tienen esa característica internacional que le dice Magdalena, porque de verdad que se unen en estos pactos distintos pactos, se unen y como que quieren exportar la revolución para otros países. No ahora, porque si tú ves, ¿qué tenemos de Partido Comunista? Está el cubano, pero el cubano es como un dinosaurio. O sea, Cuba tiene que evolucionar en una democracia, esto de que no dejen ni manifestarse a la gente. Eso está pasando. Luego tienes un partido comunista en Vietnam, después de una guerra con Estados Unidos, y tú ves que un Vietnam que está expandiéndose económicamente, parecido a China. China, el Partido Comunista chino no es el Partido Comunista soviético, que desapareció. Y además, las veces que uno analiza, o yo mismo estuve allá conversando con ellos más de una vez, ellos han analizado mucho cuál fue la crisis, por qué se derrumbó el Partido Comunista Soviético para evitar que les ocurran cosas similares. Entonces, si yo miro Occidente hoy día, ¿dónde hay un Partido Comunista importante en Occidente hoy? En ninguna parte. Salvo Cuba, como digo, que es una forma, pero en Occidente... Cuba, tú nombraste Cuba, yo te diría que también Venezuela seguía bastante por... Pero no es un partido comunista. Bueno, no lleva el nombre. Hay una cosa autoritaria, media militar, bueno, no democrática, autoritaria. No hay ningún partido comunista que no sea autoritario medio militar. Pero puede ser autoritario centro de extrema derecha, como el que vivimos aquí, y puede haber autoritario en otras partes de izquierda, como uno puede decir Nicaragua hoy, obvio. Entonces, nosotros lo que tenemos que proponer, lo que yo veo es una tendencia a una socialdemocracia, que es social, más justicia y democracia. Respeto a los derechos de las personas. Magdalena. Es bien complejo porque ciertamente Sergio tiene un punto de que como partido, como tal, así como partido comunista, tal vez uno mira el escenario y no encuentra esa fortaleza que podía encontrar en el marco de la Guerra Fría, que evidentemente la Unión Soviética representaba un lugar donde eran gobierno y desde ahí el Comintern dictaba todo para todo el mundo. Pero eso no quiere decir que no tengan una fuerza ni una presencia internacional, porque lo que han hecho es meterse por debajo de la epidermis, podríamos decir, de la sociedad toda y del mundo entero, y hoy día marcan la pauta en muchas cosas. O sea, ellos se fueron metiendo en estas minorías, o sea, todo lo que se denomina marxismo cultural, que aunque no militen en el Partido Comunista, es un neocomunismo presente, neomarxismo, digámoslo así, es un marxismo diferente que ha entrado en la cultura, en los medios de comunicación, en la educación, y que es un trabajo que se viene haciendo en la década del 60, que se incrementó con mayor fuerza desde los 90, desde la caída del muro de Berlín y la creación del Foro Sao Paulo, con un viento muy particular bolivariano. O sea, comprendamos que es desde aquí que se financiaba, o sea, desde Venezuela se financiaba Syriza en Grecia, Podemos en España, y por lo tanto pensar que esto no es internacional, o sea, es internacional de idea, de lógica y de financiamiento. Oye, ahora lo curioso, perdón, es que tú sabes que en Venezuela el Partido Comunista está en la oposición a Maduro. Entonces hay que tener cuidado cómo uno interpreta los fenómenos. O sea, hay fenómenos de izquierda nuevos que no tienen que ver ni con la Unión Soviética. Estados Unidos, la preocupación principal es el PC chileno y su vinculación con la URSS, que no existe, o los chinos y la seguridad tecnológica. Pero eso es un cambio muy grande.